Buenos días nuevamente. Mi nombre es Jairo Guzmán y me honra estar aquí con colegas que están extremadamente preparados con respecto al tema de migración y esta mesa de temática expulsión, tránsito, retorno y sus consecuencias. Tenemos como expositores a personas que están, como ya menciono, extremadamente capacitadas para hablarnos sobre el tema y ayudarnos a descubrir temas que creo que son extremadamente importantes. Nuestra primera expositora es nuestra querida Yolanda González. Yolanda cuenta con una licenciatura en Derecho, una maestría en Economía y Leyes de la Universidad de Hamburgo, una maestría en Migración y Desarrollo de la Universidad Juan Carlos III de Madrid. Y aparte de esto, ella es la coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes Centroamericanos y Norteamérica, coordinadora del área de investigación y derechos humanos del equipo de reflexión, investigación y comunicación en Honduras. Así es de que le pido a nuestra expositora Yolanda, por favor, que pase. Yo voy a controlar el tiempo, pero te pido que a los 5 minutos, si no me enrollo. Bueno, muy buenos días, mucho gusto estar con muchas caras conocidas también y con quien tiene la confianza de que pues merece la pena estar aquí, aunque no nos conozcan mucho, ¿verdad? El punto de partida de la presentación que quiero compartir con ustedes, que es una reflexión sobre un primer intento de entender este embrollo de la madeja de los flujos mixtos o zonas grises en relación al desplazamiento de hondureños y hondureñas. Bueno, el punto de partida para entender un poco de lo que voy a hablar es de dónde vengo, ¿verdad? Como decía Jairo, tanto la Red Jesuita con Migrantes como el equipo de investigación y derechos humanos en el que trabajo tiene un modo de proceder, una metodología muy concreta que afecta al campo también de la investigación, que es partir sobre todo del trabajo en terreno de atención y acompañamiento, desde donde se identifican esas principales necesidades y violaciones a derechos humanos. De ahí surge la demanda de una propuesta de agenda de investigación fundamentalmente para la incidencia y para mejorar esa atención y acompañamiento en la protección y defensa de derechos humanos. Por lo tanto, somos equipos pequeños, pero multidisciplinares. Normalmente somos un poco más de abogados, pero hay una comunicadora, socióloga, antropólogos, promotores sociales. Entonces, eso le da una riqueza cuando no nos tiramos los trastos a la cabeza para poder reflexionar especialmente sobre estas nuevas realidades complejas que, desde nuestro punto de vista, necesitan respuestas también complejas. Vamos a empezar, en el caso de Honduras, con los datos duros que, como siempre, nos vienen del informe de tendencias de ACNUR, que saca anualmente y que cada cierto periodo hace una valoración en el tiempo. En el caso de Honduras, los datos del informe de este año sale que actualmente hay 4.159 personas refugiadas hondureñas. Viendo la evolución histórica, las solicitudes de asilo pasaron de 1.500 en 2009 a 10.146 en 2014, es decir, más que el dato de números de refugiados, es importante resaltar el aumento de solicitudes, ¿verdad?, de asilo. En el primer semestre del año 2014 se registraron cerca de 3.000 nuevas solicitudes. Aparte de esas 14.000, solo un semestre, 3.000 nuevas solicitudes. Estados Unidos y Canadá, ya lo sabemos, siguen siendo los países que más solicitudes reciben, pero poco a poco va teniendo mucha más importancia otros países como México, como Costa Rica, como Nicaragua o como Panamá. Eso es muy importante porque es un nuevo flujo al que hay que prestar atención, ese flujo también hacia el sur. Y por otro lado,
ya un dato duro, digamos, de una investigación de ACNUR, pero ya enfocada en Honduras, en la Pastoral de Movilidad Humana, a partir de las encuestas también que se realizan en el Centro de Atención a Migrantes Retornados, que en realidad son deportados, en el aeropuerto de San Pedro Sula y de Tegucigalpa, el 5.4% de los migrantes deportados dijeron o afirmaron haber escapado de la violencia e inseguridad en 2013. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el año 2014 fueron deportados 80.000 hondureños y hondureñas, un 5.4% más o menos equivale a que 4.000 personas que fueron a Estados Unidos y fueron deportadas habían huido de la violencia. Esta, digamos que es la primera foto en blanco y negro, ¿verdad? Pero creo que una de las conclusiones que del día de ayer y del día de hoy estamos sacando es que esos datos duros, esas fotos en blanco y negro no nos sirven, hay que matizarlas, ¿verdad? Como nos decía la compañera del COLEF. En este sentido, entre el año pasado y este año, el ERIC, junto con ACNUR y el Instituto Nacional de Estadística y la Comisión Interinstitucional de Atención a Víctimas del Desplazamiento Forzoso por Violencia, así les gusta en el Gobierno, ¿no?, a hacer estos titulares tan largos. Es una comisión formada por diferentes ministerios del Gobierno y sociedad civil. Ha elaborado un informe que está a punto de publicarse, en este momento está en la revisión final, que ha mezclado, o sea, ha sido un proceso largo porque ha mezclado una primera fase cuantitativa, luego en la que se seleccionaron en esa primera fase, cruzando a partir de fuentes secundarias los datos de las tendencias de zonas más violentas de Honduras con los datos de la migración. De ahí se identificaron 20 ciudades, 20 municipios en los que coincidían hechos de desplazamiento con hechos violentos. En esos 20 municipios se hizo luego, que es en lo que se encargó más el ERIC, en hacer un mapeo cualitativo e identificar en esos 20 municipios los principales barrios y colonias en los que sí había desplazamiento interno. Este es un informe aclaro en relación al desplazamiento interno, pero como el propio informe, que en breve se hará público, establece, en Honduras, como en El Salvador, el desplazamiento interno es un primer paso para fuera. Y aquí ya salen algunas cuestiones que merece la pena tomar nota para el futuro, ¿verdad? Bueno, por un lado, otra vez ese dato duro, como nos decían los compañeros de Salvador, hay en ese informe, después, se me olvidó esta segunda parte, una vez identificados esos barrios, 162 barrios más violentos en Honduras, el Instituto Nacional de Estadística hizo una encuesta exactamente en esos barrios para determinar la situación del desplazamiento interno y las necesidades de protección. Algunos de los datos: 41.000 hogares en los que ha habido algún evento o alguna persona ha sido desplazada por violencia internamente entre el 2000 y el 2014. Es decir, en el 4% de los hogares hay una persona que ha sido desplazada por violencia. Ojo con este dato, un 49% son hombres y un 51% son mujeres. Yo creo que es un dato que merece la pena seguir profundizando en futuras investigaciones. En los eventos de desplazamiento por violencia, el porcentaje de mujeres crece mucho. Otro dato, en general, en comparación con los eventos migratorios, la edad de las personas desplazadas es menor que la media de edad de las personas migrantes, porque las víctimas de la violencia, si estudiamos la violencia en Honduras, suelen ser jóvenes. Otro dato, las razones de salida. El 51% de los entrevistados reportó haberse ido por vivir en una comunidad insegura. Es decir, la mitad no reportó porque directamente le habían matado a alguien, le habían extorsionado, sino por vivir en una comunidad insegura. Esto es muy importante de cara a las categorías que hablaba el compañero de Cartagena, por ejemplo. Otro dato, ya me paso aquí, que también me parece muy importante en cuanto a los discursos,
en relación al agente persecutor. Cuando, pues en todos los discursos se dice que el problema son las maras y las pandillas, el 46% de los entrevistados no quiso o no supo identificar quién era el agente persecutor. Y efectivamente, las maras y pandillas son los que salen en mayor porcentaje, pero ese porcentaje es solamente el 28%. No es un porcentaje tan mayoritario. Después de esta foto que nosotros ya considerábamos que ya tiene algún color, como decía la compañera, ya tiene algunos matices, tanto en la red jesuita como ya internamente en Honduras en el ERIC, lo que intentábamos era entender esta película. O sea, considerábamos que el entender la violencia y el desplazamiento por violencia en Honduras no podía quedarse en una foto, que era algo mucho más complejo. Y para eso, primero, identificamos algunos cuidados que teníamos que tener. Cuidado con las categorías estanco. Se va por violencia, por reagrupación familiar o por razones económicas, ¿verdad? Cuidado con las categorías del pasado. Esto parece una obviedad. O sea, los flujos de migración forzada por violencia no son iguales a los de los años 80 de salvadoreños que se iban a Estados Unidos. Pero aunque parece una obviedad, les sorprendería, por ejemplo, que uno de los debates en muchas organizaciones de Estados Unidos en la atención y en tocar el tema de centroamericanos desplazados por violencia es que el sistema de subvenciones en Estados Unidos en muchos casos es por refugiado que atiendes. Por lo tanto, precisamente la agenda de incidencia en el caso del Triángulo Norte es que se reconozcan que necesitan protección internacional, pero las organizaciones que trabajan en eso no van a recibir subvenciones si no eres ya declarado refugiado, ¿verdad? Otra preocupación, mucho cuidado con las generalizaciones, lo que decía el compañero. El Triángulo Norte tiene muchos aspectos en común, pero nos diferencian muchas cosas. Hay una problemática clara de violaciones a derechos humanos por industrias extractivas, concesiones mineras, modelos de desarrollo económico, muy presente en Guatemala y en Honduras, que no está tan presente en El Salvador. Las dinámicas de las maras y las pandillas y las nuevas formas de crimen organizado no son iguales en Honduras y en El Salvador. O sea, mucho cuidado con esas generalizaciones y, sobre todo, mucho cuidado con las estigmatizaciones. Nosotros valoramos muy positivamente el esfuerzo, y creo que ha tenido mucho resultado, de las agencias internacionales y de muchas organizaciones de intentar focalizar en estas nuevas formas de crimen organizado, que efectivamente es una problemática. El problema es que a veces ese discurso sirve también para legitimar la mano dura y sirve para estigmatizar a la juventud, que es considerada toda posibles mareros y mareras. O sea, mucho cuidado con esos discursos. Efectivamente, en nuestros equipos, esto es una pelea entre el equipo de incidencia, que necesita un mensaje claro, y los equipos de investigación, que su labor es complejizar, ¿no? Entonces, las discusiones suelen ser interesantes. Las preocupaciones principales que nosotros vemos en este tema son las tasas de aprobación en refugio de solicitudes de asilo, tanto en Estados Unidos como en México, son muy bajas. En Estados Unidos, entre el 2009 y 2013, la tasa de aprobación en el Triángulo Norte ha sido de un 15%. En México es mayor, llega al 23%. Sin embargo, como también creo que hemos visto en varias exposiciones, México, yo ahora que empiezo a conocer, a mí me asombra la capacidad de no dejar huella que tiene, ¿verdad? Es asombroso. En este caso, ¿qué hace México? Lo que consigue es que mucha gente desista de las solicitudes. Si vemos los datos, en México un 40% de las solicitudes son desistidas. Por lo tanto, este 23% de aprobación son en relación a los que no desisten. De total de las solicitudes que han iniciado, ¿sí?, el proceso, serían mucho menos que ese 23%, sería alrededor de un 15% de aprobación. Entonces, esos mecanismos tan inteligentes, ¿verdad?, se pueden ver en muchos de los procesos en México.
marcos legales, institucionales y prácticas que no se ajustan a la realidad. También ya lo hemos visto. Estados Unidos es muy restrictivo en la aplicación de Ginebra, de la Convención de Ginebra. México tiene una legislación plausible y, sin embargo, si vemos las solicitudes aceptadas de asilo que conceden refugio, ninguna solicitud aplica a Cartagena. No, México, Nicaragua, Costa Rica tienen aprobada la Declaración de Cartagena. Ninguna, porque no quieren abrir esa brecha. Intentan en todos los medios reconducir las situaciones a Ginebra. Una gran preocupación ahora mismo, el aumento de intercepciones, detenciones y deportaciones que el compañero de ayer nos dieron muchos datos. Eso tiene ahora mismo un efecto fundamental, un impacto en la violación del derecho a tener protección internacional. ¿Por qué? Porque las deportaciones y detenciones cada vez quieren ser más rápidas, por lo tanto, por supuestísimo, no se le informa como debe ser a las personas en los centros de detención o de aseguramiento, como le llaman en México también, ¿verdad? No se le informa que tiene derecho a solicitar la condición de refugiado, y por muchas otras prácticas en esa detención y deportación que viola este derecho, especialmente grave en casos de menores, por ejemplo. O, por ejemplo, ya no hace falta ir a México, en Honduras, hasta octubre del 2014, desde la crisis de los menores migrantes, hubo una fuerza de tarea, ¿verdad?, que incluía a las fuerzas militares en la tarea de evitar que los menores se fueran no acompañados, y se identificaron 135 menores, según datos de Casa Alianza, que fueron interceptados por fuerzas militares para que no emigraran no acompañados. Obviamente es una vulnerabilidad en la que se iban a encontrar, pero estas fuerzas militares no conocen, ni saben, ni preguntan si esos menores se fueron huyendo de violencia. Otra preocupación me pareció muy atinado ese informe de la Redodén con su título Migrantes invisibles, violencia tangible. O sea, lo que se sabe de las personas migrantes en muchos casos es la violencia que sufren, pero la mayoría de los casos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta en las metodologías, quieren pasar invisibles, ¿verdad? Entonces, especialmente los que sufren algunos tipos de violencias. Por lo tanto, solo encuestas, por ejemplo, que es como se ha intentado medir en estos últimos años este fenómeno, es insuficiente, ¿verdad? Y por último, un punto que también lo mencionaba Jaime, ¿verdad?, los deportados que habían huido de la violencia. Decíamos que en un año 4.000 personas al menos, o sea, que estén registradas, fueron deportadas y habían huido de violencia. Quiere decir que se les ha devuelto a las zonas en donde estaban en peligro de habérselos matado, de haber sido reclutados, etc. Y una última preocupación, la situación en los países de origen no parece mejorar, ¿verdad? Ahí está. Bueno, para entender toda esta película, digamos, nosotros nos hacíamos dos grandes preguntas. Se pueden hacer muchas otras, pero en el marco de cómo hacer una mejor defensa de las personas que huyen por violencia. La primera, ¿quiénes son los desplazados forzosos? ¿Quiénes tienen derecho a tener protección internacional? Y la segunda, ¿qué dinamismos del contexto hondureño obligan a los hondureños a huir? Ya vimos hasta ahora la situación de partida, es que hasta hace poco había una clasificación muy clara: hay migrantes económicos, hay migrantes que huyen por violencia. En estos últimos años, debido a esta visibilización, sobre todo en El Salvador y en Honduras y en Guatemala, de personas que huyen por violencia, pero también por motivos económicos, ahora se habla, al menos en Honduras, mucho de los flujos mixtos o de esas zonas grises, ¿verdad?, que hay que delimitar. No es exactamente solo por violencia, no es exactamente solo por razones económicas. Entonces, lo que intentábamos es, ¿cómo le ponemos carne a esa zona gris? Primero decíamos, esa zona gris, no hay una verdad sobre la zona gris, ¿no? En primer lugar, es lo que las leyes de los países digan. Como ya habían comentado, Estados Unidos
aplica de una manera, o sea, la legislación y jurisprudencia estadounidense es mucho más restrictiva, especialmente en relación a las categorías que aplican de pertenecer a un grupo determinado. Cartagena permite otras categorías como la violencia generalizada en las declaraciones. Por supuesto, también en la práctica, en cómo se aplican las leyes. Y ahí hay cuestiones que influyen, como la falta de entendimiento por parte de las autoridades del contexto de violencia. Hace relativamente poco, ACNUR trajo a Honduras a una delegación de funcionarios costarricenses, país en el que están llegando solicitantes de asilo, para que entendieran, ¿verdad?, qué está pasando en Honduras, cuál es ese contexto institucional. Fíjense, si se cuenta o no con un abogado, hay un informe que les recomiendo de una universidad de Nueva York que hizo un estudio en relación al acceso a la justicia de los menores no acompañados. La Universidad de Siracusa, en Nueva York, hizo un estudio sobre el acceso a justicia de menores no acompañados y familias migrantes que solicitan asilo u otro estatus humanitario. De estas personas, las que tuvieron abogado, se les concedió alguna forma de quedarse en Estados Unidos con protección a un 73%. Sin embargo, de los menores o familias que solicitaron asilo u otra forma de protección sin abogado, solo se le concedió a un 15%, ¿verdad? Y con este dato, según este mismo informe, solo el 43% de los menores tuvieron representación de un abogado. Entonces, un hecho como el tener o no tener abogado te garantiza o no el derecho de protección internacional. Bueno, hay otros muchos factores prácticos. México lo sabe muy bien. En Estados Unidos influye muchísimo la jurisprudencia, cómo el juez concreto interpreta, ¿verdad?, interpreta la ley. Aquí algunos abogados que hemos comentado de tener que hacer affidavits o digamos, peritajes en relación a las situaciones de violencia en Centroamérica, y cada juez lo interpreta de una manera. Hay casos como un juez que determinó que ser mujer en Guatemala, por ejemplo, en sí mismo ya constituye un grupo que puede acceder a Ginebra, a la Convención de Ginebra, solamente el hecho de ser mujer. Y sin embargo, hay otros jueces que consideran que irse por extorsión no es un motivo de protección internacional, porque es una cuestión económica, ¿verdad? Entonces, ahí es una cuestión de agarrarse de los que nos sirven, ¿verdad? Quedan 5. ¿Ya? Ya. ¿Ah? ¿Ya? Sí. Ah, muy bien. Bueno. Sorpresa. Yolanda, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más los datos duros que existen.